¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy vamos a abordar un tema que probablemente hemos escuchado, sin embargo, está muy lleno de mitos o incluso de dudas. Pero antes de que empecemos, les quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo una persona puede ser difícil y hasta dónde ya estamos hablando de un trastorno de personalidad? Así que pues bueno, para hablar acerca de este tema de trastornos de personalidad tenemos una invitada muy especial. Ella es Natalia Salazar, ella es psicóloga clínica y forma parte del equipo de psicólogos del Hospital Inside Health. Así que Natalia, bienvenida. Hola Mercy, qué gusto estar aquí contigo, qué bonito esta experiencia de poder hablar de este tema tan complejo que son los trastornos de personalidad. Sí, realmente antes de que empezáramos a grabar justamente hablábamos de que el tema de trastornos de personalidad es un tema súper amplio, súper grande, pero tiene muchísima información y el día de hoy vamos a tratar de abarcar bastante para centralizarlo y poder ocupar bien este tiempo para que la gente pueda desmenuzar un poquito y aprender un poco más acerca de estos trastornos de personalidad. Así que, para empezar, ¿qué te parece si hablamos un poco de qué es la personalidad? Sí, justo, la personalidad son todo este conjunto de rasgos, de características que tenemos y que se mantienen como ciertamente estables a lo largo del tiempo. Incluyen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos y que básicamente nos hacen ser una persona única y diferente a cada uno, ¿verdad? Ok, entonces si estamos hablando de que esto es algo como, vamos a llamarlo como nuestra esencia, como personas, sí. ¿Verdad? Yo he escuchado mucha gente que tiene muchísima duda al respecto de la personalidad es con lo que uno nace o lo que uno va creando a lo largo de la vida. ¿Qué crees tú? Pues al final es un conjunto de ambas, porque yo tengo ciertos rasgos con los que nazco, no sé si se han dado cuenta, pero hay bebés que son como más llorones, más contentos, más sonrientes, un poco más enojados, que se frustran con mayor facilidad y creo que todos esos rasgos forman parte de esto con lo que nacemos, ¿verdad? Pero también está otra parte que es lo que nos hace y es nuestro ambiente. ¿Quiénes son nuestros papás? ¿Quiénes nos van a criar? ¿Al colegio al que vamos? Las experiencias que vivimos y todo esto nos va construyendo para convertirnos en la persona que somos hoy en día, ¿verdad? Ok. Y cuando estamos hablando, porque realmente es algo que vamos absorbiendo poco a poco, según el entorno en donde nos vamos desenvolviendo, como dices tú, o sea, puede ser en el entorno familiar, puede ser en el colegio, en el trabajo, grupo de amigos y demás, pero llega un punto en donde existe algo que ya nos hace irnos a la otra parte, que ya podemos estar hablando de un trastorno de personalidad. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver que en general, como que en una persona podemos ver que la personalidad es muy flexible. Entonces, ¿qué sucede? Yo me puedo adaptar ante diferentes entornos y puedo adaptarme socialmente al final. ¿Qué sucede con los trastornos de la personalidad? Esta adaptación ya no está. Porque se vuelve este patrón demasiado rígido, muchas veces obstinado, que me genera conflictos en mis relaciones conmigo mismo y que causa mucho sufrimiento a la persona. Entonces ahí es donde está esa línea que es bastante delgada, pero que sí hace la diferencia entre una personalidad, por decirlo así, y un trastorno de personalidad como tal. Y yo creo que ahorita con lo que tú estás diciendo, se me vino a la mente este típico ejemplo que yo creo que tú también lo has escuchado, más de alguien te lo ha dicho, de es que yo tengo trastorno obsesivo compulsivo porque yo no puedo ver la taza así, tiene que estar así. Entonces yo tengo automáticamente TOC, ¿verdad? Y creo yo que existen muchísimos trastornos de personalidad que mal utilizamos en nuestro día a día. Bueno, tal vez no en el día a día, pero estamos hablando y de una vez nos ponemos la etiqueta. Sí, esto pasa un montón porque son palabras que escuchamos y que dicen, me escriben de cierta manera, pero al final el utilizar estas palabras tan mal utilizadas como que desvalida el sufrimiento genuino de muchas personas. Y hablo de esta palabra que para mí es muy fuerte, pero tiene tanto significado y es el sufrimiento. Porque al final vivir con una patología, vivir con un tema tan complejo que me causa tanto daño y que a mi entorno, a mi familia le puede causar tanto daño, no lo podemos solo como hablar así y decir, bueno, tengo TOC, cuando no es esa la realidad. O sea, creo que las personas que lo viven y que tienen ese diagnóstico lo viven desde una forma completamente diferente y no es tan sencillo como decir, esa taza no está bien puesta. Claro, o sea, sí hay muchísimo más atrás de simplemente me está molestando esto y me gusta cómo se ve de esta manera y punto, ¿verdad?
A ver, hablemos un poco acerca de estos trastornos de personalidad, que quizás son los que, porque existen bastantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los trastornos de personalidad que usualmente más escuchamos? Sí. Bueno, primero, este obsesivo compulsivo, el TOC, que lo dicen mucho. También está el tema de la personalidad dependiente, que son estas personas que se les dificulta tomar decisiones, que constantemente están buscando apoyo o validación de alguien más, porque me cuesta valerme un poco por mí mismo, no necesariamente en cuanto a la capacidad de hacer las cosas, pero sí en cuanto a esta toma de decisiones, autonomía, etcétera. También tenemos la personalidad narcisista, que todo el mundo, mi ex es narcisista, esta persona con la que salgo es narcisista. Aquí todos los exes han sido narcisistas. Sí, definitivamente. El trastorno narcisista es muy común. También aquí quiero agregar otro que es un fun fact que me parece muy interesante compartir, y eso es toda la personalidad antisocial. Como que muchos escuchamos eso de yo soy antisocial, esa persona es antisocial, y como que creemos que esta personalidad viene un poco de no querer estar con personas, de aislarme. Ajá. Pero nada que ver. La realidad es que el trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por dificultad para seguir normas, para convivir en sociedad. Son personas que constantemente rompen muchos límites, pueden pasar un poco por encima de los demás y no se dan cuenta de esto porque constantemente están desafiando la autoridad. Tenemos la personalidad límite también, que es un diagnóstico bien complejo y que tiene una alta prevalencia al final. Sí, y realmente existen, como lo que acabas de decir, la terminología de, por ejemplo, antisocial. O sea, uno hasta realmente a veces hasta se describe de esta manera de, es que yo soy antisocial, ¿verdad? Es que esta persona es antisocial y realmente no conocemos qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Y justamente como tú decís, el sufrimiento, la carga que puede estar llevando esta persona que tiene la patología como tal, como también las personas que lo rodean, porque es algo que impacta demasiado, ¿verdad? Y como tú estabas diciendo, algo que es sumamente clave y algo que yo siempre utilizo y siempre digo es, tenemos que aprender a ser flexibles en muchas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Y justamente ahí es donde entra tal vez lo que decías tú, esta fina línea de ver en qué momento, como la pregunta que les estaba haciendo al inicio, en qué momento ya podemos decir, es una persona difícil, pero en qué punto ya pasa a es un trastorno de personalidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esta rigidez, este momento que me cuesta tanto adaptarme, moverme a algo nuevo o a alguna otra situación, pues ahí es donde también, y yo creo que también más allá de solo la flexibilidad de moverme a entornos nuevos, a experiencias nuevas, a situaciones nuevas, creo que también es la forma de vincular con otras personas, sí, ¿verdad? Y al final tenemos que darnos cuenta de que los trastornos de personalidad nos afectan en 3 áreas. Entonces, primero es la cognición, luego es la afectividad, que entra toda esta parte de cómo me relaciono con los demás, cómo controlo mis emociones y eso, y la última es el control de impulsos. Entonces podemos ver que todos los trastornos de personalidad afectan estas 3 áreas. Ok, sí, y yo creo que es algo muy importante porque es que me impresiona la línea tan fina que existe, porque el hecho de que tal vez yo no haya tenido un buen vínculo con tal persona, ¿verdad? Con esta amistad, o que no pude relacionarme de esta manera, no quiere decir que desde ahí yo estoy teniendo un trastorno de personalidad, ¿verdad? O tal vez ayer reaccioné re feo y le grité a no sé quién, tampoco quiere decir, o sea, obviamente no está bien, ¿verdad? Pero realmente son rasgos, son situaciones que están perdurando y básicamente forman parte de tu día a día. Sí. Y es que ahí quiero agregar algo bien importante, y es que como clínicos no podemos diagnosticar un trastorno de personalidad solo porque sí. Claro. No viene así de, bueno, sí, en la última semana esta persona ha estado bien irritable y capaz o la acaban de despedir o algo así, o acaba de terminar una relación, sino que viene de un patrón que permanece estable en el tiempo. Otra vez, como es una personalidad, permanece estable. Entonces son personas que desde la niñez, desde la adolescencia podemos ver estos rasgos, y tenemos que esperar hasta la adultez para decir, bueno, sí, los indicadores ahí están, y entonces se puede otorgar el diagnóstico, no es algo que se hace a la ligera. Claro, y creo que ahí tú mencionaste algo súper importante, ¿verdad? Porque tenemos un punto, una edad clave en donde ya podemos básicamente hacer como el diagnóstico como tal,
¿verdad? Como tú dices, en la infancia podemos ver ciertos rasgos, incluso ahorita podemos seguir viendo ciertos rasgos, pero no estamos a tal punto para poder llegar a ser diagnosticados, ¿verdad? Porque en efecto vamos desarrollando y creando y estableciendo la personalidad a lo largo de nuestra vida o hasta cierta edad en específica para poder llegar a ser diagnosticados, ¿verdad? Entonces, también yo creo que ahí es donde entra mucho esta confusión, ¿verdad? Es que tengo TOC, ¿verdad? Porque me gusta la limpieza y el orden. No, eres una persona higiénica y ordenada, ¿verdad? O sea, realmente hay puntos muy específicos que nos hacen llegar a hacer este diagnóstico, ¿verdad? Y es una interferencia sumamente alta en tu día a día, en tu vinculación con las personas, en tu desempeño en el trabajo, en tu relación laboral, con tus amigos, con tu familia, que es algo bastante fuerte. Sí, cabal. Y ahí hablamos de áreas de funcionamiento, porque no podemos dar un diagnóstico sin considerar esas áreas de funcionamiento, que es dónde se desenvuelve esta persona y cómo esta patología le afecta en esas diferentes áreas, ¿verdad? Claro. Porque no se vale que solo en una, es como que solo con esta persona reacciono mal, por ejemplo, solo con esta persona se me dificulta controlar mis impulsos, sino que es una generalidad que afecta todo el entorno de la persona. Exacto. Y creo que ahí dijiste algo súper importante, ¿verdad? No es que con una persona en específico es que logro desarrollar toda esta parte patológica, ¿verdad? Sino que es como que el cúmulo de todo lo que te rodea, lo que es tu mundo, ¿verdad? Entonces son rasgos finos, pero muy relevantes que nos ayudan a descartar. Hablemos del tema de una persona con un trastorno de personalidad, ¿puede cambiar? Wow, esa es una pregunta compleja, sí, y que genera mucha preocupación, creo yo, sí, el recibir un diagnóstico de este tipo y decir, bueno, mi hija nunca va a cambiar. Sí. Yo nunca puedo cambiar por esto, y al final es un mito, porque ¿qué sucede? La personalidad se mantiene estable, como que no quiero cambiar lo que había dicho previamente, pero es posible adquirir estrategias para manejar este tipo de trastornos y de patologías, ¿verdad? No quiere decir que la personalidad vaya a cambiar como tal, pero creo que el tema más importante no es si va a cambiar o no va a cambiar, sino es cómo puedo adquirir estrategias para mejorar esta situación, ¿verdad? Entonces diría que es posible cambiar, tal vez no del todo, no al 100%, siempre va a ser esto, por ejemplo, si soy un poco más ansiosa, como que va a ser algo con lo que voy a tener que seguir lidiando durante mucho tiempo, pero es posible trabajarlo si tengo las herramientas adecuadas, ¿verdad? Sí, y yo creo que esto es algo, como tú dijiste, es algo sumamente fuerte cuando uno llega a dar un diagnóstico, porque muchos padres de familia o las parejas de las personas que reciben estos diagnósticos es, pero ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y así va a ser toda la vida, ¿verdad? Y no, o sea, realmente y ahí es donde entra el apegarse también a un tratamiento, ¿verdad? Ya sea, bueno, farmacológico, que sí o sí se va a tener que llevar, ¿verdad? Y toda la parte de psicoterapia. Lo que uno, por lo menos yo siempre explico, no es que vamos a quitar esta parte de la personalidad, sino que lo que vamos a hacer es mantenerlo siempre dentro de una fluctuación saludable, porque todos a lo largo de nuestro día tenemos fluctuaciones emocionales, ¿verdad? Y yo muchas veces también lo veo y lo explico con estos picos emocionales que se salen como que de la media, ¿verdad? Y entonces estos picos emocionales son los que se van a reducir para que sigan teniendo, por supuesto, una fluctuación emocional, pero adaptativa ante el entorno, ante la situación, ante el momento, ¿verdad? Entonces, creo que sí se puede cambiar, pero el cambio es a una forma más adaptativa y saludable que lo que venía haciendo antes. Y tal vez ahí como que quiero agregar algo, y es que no necesariamente se va a eliminar, pero se puede mejorar completamente. O sea, si tengo las herramientas necesarias, si tengo estrategias para aprender a regularme, a controlar mis impulsos, para aprender a pensar diferente, toda esta parte del autoconocimiento y entender, bueno, de dónde viene, cuáles son mis triggers, mis detonantes, y poder aprenderlos a manejar, pues creo que ahí podemos construir, por así decirlo, personas adaptativas. Claro. A pesar del diagnóstico que tengan. Sí, y creo que también el tema de poder tener esta paciencia para poder llegar a tener
este buen diagnóstico, este diagnóstico certero, porque como bien lo estábamos diciendo hace un ratito, es algo que lleva bastante tiempo, ¿verdad? Porque es una acumulación de rasgos a lo largo de la vida, ¿verdad? Hasta que llegamos al punto en donde podemos hacer el diagnóstico como tal, y es una evaluación súper minuciosa, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto, es muy importante también tener esta paciencia de poder llegar a tener este diagnóstico certero, tener la apertura para poder acudir a lo que uno necesita, ¿verdad? A ver, ¿qué crees tú que le puede ayudar a alguien al momento de decir, ok, no sé si tengo que ir a consulta, no sé si tengo que, o alguien que pueda decir, es que no sé si mi pareja, si mi mamá, si mi papá, si alguien de tu familia o amigos te pueda estar dando ahí como una lucecita? Creo que algo muy importante es que TikTok no es una fuente de información. Por favor. Creo que eso es algo con lo que quiero empezar. Busquen asesorarse con personas o fuentes de información confiables. Creo que empezaría por ahí. Hay mucho contenido en redes sociales que está muy tergiversado al final. Sí. Como que yo no sé si viera TikTok, o sea, puedo ver 10 minutos de TikTok y no sé con cuántos diagnósticos estaría. Tal vez dirían que tengo unas 100 patologías. Y al final es porque eso no es lo certero. Entonces, creo que es importante acudir a los profesionales y a las personas que son expertas en el tema para que puedan dar una mejor asesoría y orientación. Y creo que también es muy importante trabajar esta parte del autoconocimiento. Claro. Si yo me conozco, puedo identificar como, bueno, cada vez que alguien hace este tipo de cosas, yo reacciono de esta manera y puedo empezar a identificar patrones, como que cómo es mi personalidad, cómo tiendo a reaccionar, cómo tiendo a responder, y ya poder llevar y todo esto, esta información que recabé con mi autoconocimiento, poder llevársela al profesional y decir, bueno, esto es lo que he notado, esto es lo que me ha pasado, ¿tú qué piensas? Y a partir de ahí poder empezar a pensar si podría ser una posibilidad o no. Y no condenarnos con un diagnóstico. Creo que a veces para algunas personas el diagnóstico puede ser un alivio por decir, bueno, sí, como que se vuelve esa justificación de como yo tengo esto, ahora ya todo tiene explicación y tengo derecho de ser así. Y para otras puede ser algo muy duro decir, yo no quiero aceptar que tengo este diagnóstico tan duro. Sí. Pero al final creo que lo importante no es la etiqueta como tal, sino decir si lo tiene o no lo tiene, sino decir, bueno, tengo estas características que tengo que trabajar. Porque identifico estas cosas que se me dificultan, en las que puedo tener problemas y que puedo mejorar para construir mejores relaciones, un mejor trabajo, como que una mejor relación conmigo mismo, etcétera, ¿verdad? Sí, y yo creo que también, como tú dijiste, esta parte de TikTok, las redes sociales y demás, sí es buscar, podés encontrar una fuente certera, pero que eso no sea tu guía específica y tu único camino, o ChatGPT, por favor, que eso también está muy de moda últimamente y es así como, no, por favor, o sea, si tienes dudas, acude, busca, ¿verdad? Pero también es muy importante recalcar que tal vez no todos los trastornos de personalidad son tan fáciles de, no solo de aceptar, sino que de notar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estamos hablando, te voy a poner un ejemplo de una persona con un trastorno afectivo bipolar, ¿verdad? Y tal vez es una persona que estamos viendo que está en una fase de manía, está sumamente activa y demás. Es muy difícil llegar a reconocerlo. Para uno, obviamente las personas que quizás te rodean, es como, esto tal vez esta cantidad de energía, esta falta de sueño, lo que sea, no es normal, pero tú como persona que lo estás viviendo te cuesta mucho, ¿verdad? Entonces también este tipo de recomendaciones y este tipo de información es muy valiosa para las personas que rodean incluso a la persona que está teniendo estos rasgos o esta patología como tal, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones le podrías dar tú a personas que quizás tienen personas a su alrededor que tal vez tienen una duda o cómo hacer este acercamiento para poder guiarlos por un buen camino? Bueno, pues yo diría que primero es importante esto que mencionaba de asesorarnos. O sea, creo que es muy duro. A veces podemos ser muy críticos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, diciendo esa persona hace esto mal. Y no notamos que a veces nosotros también podemos hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Entonces creo que es importante asesorarnos y entender como que la diferencia entre algo que es esperable versus algo que no es esperable.
Es como, por ejemplo, esta reacción es proporcional a la situación que estoy viviendo. Es como que, bueno, tuvo una reacción muy alterada y constantemente reacciona así, pero ¿en qué tipo de contexto se encuentra esa persona, verdad? Entonces, pensar en ese contexto para decir, bueno, esto podría ser proporcional, podría ser lógico, hay otras personas a mi alrededor que podrían responder de la misma manera, o definitivamente es algo que se sale de lo esperado. Y entonces, si se sale de lo esperado, podemos empezar a decir, bueno, tal vez necesitamos buscar ayuda. Y diría que mucha de esa ayuda, a mí me gusta decirle mucho esto a mis pacientes, que parta desde la curiosidad, porque no es lo mismo decir, tú tenés esto y esto es lo que tenés que trabajar, que decir, bueno, he notado estas cosas, ¿tú qué pensás? ¿Te has dado cuenta tú también que últimamente has estado reaccionando así? Que esto es algo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo, y es bien diferente como que ser curiosos con esas características que vemos como red flags, que de una vez asumir que quiere decir que es una patología. No sé si eso tiene sentido. Sí, no, totalmente, tiene todo el sentido del mundo, porque ¿qué pasa si yo llego y te digo, es que tú estás así? O sea, básicamente es como que te estoy cargando con, voy a ponerle la responsabilidad de lo que estás viviendo, de lo que está pasando, de lo que estás mostrando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me acerco a ti? Suena más amable decirte, mira, fíjate que he notado esto, yo no sé si tú has notado que has reaccionado de esta manera, o te he sentido un poco más irritable, o te he sentido muy, muy, muy enérgica, ¿verdad? ¿Te has sentido tú así? ¿Qué crees tú? ¿Cómo te sentís? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Contame, ¿verdad? Entonces, abre un poquito más como esta vía de introspección con uno mismo, ¿verdad? De hacer una pausa y tal vez decir, momento. Tal vez porque muchas veces vamos en piloto automático y no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y esta pequeña pausa de decir, bueno, tal vez sí, ¿verdad? Y ver hacia adentro de nosotros nos ayuda bastante. Y que justo que no partes de una postura de atacarte, señalarte, criticarte por lo que has estado haciendo, sino de ser, no sé, quizás amable, curioso, amigable, y como desde ese amor, por así decirlo, el hacer estas preguntas que al final pueden generar cierta incomodidad, pero también pueden ayudar a resolver, ¿verdad? Claro, sí, realmente creo que también la forma en la que nosotros nos podemos llegar a acercar con las personas es algo que nos puede abrir o nos puede llegar a cerrar las puertas, ¿verdad? Porque sí, es muy importante, y más si estamos hablando de un trastorno de personalidad, ¿verdad? Que, como dices, es una persona que quizás puede explotar, puede tener un muy bajo control de impulsos y nos podemos cerrar por completo, ¿verdad? Así que, pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por toda la información que nos diste. Estoy 100% segura que para ustedes va a ser de muchísima, muchísima ayuda. Así que, pues bueno, ya lo saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como InsideHealth_GT y en Facebook como InsideHealthGT. Adiós.